Muy buenas tardes a todos los presentes. Un placer estar compartiendo una semana más de clase en este curso de capacitación con ustedes. El día de hoy estaríamos arrancando con el módulo 3, ya lo que sería, como quien dice, el plato fuerte de aquí en adelante de lo que sería el proceso de autoevaluación para cada comité de carreras de grado, ¿sí? Antes que nada, les recuerdo por favor y les insto que sigan completando las actividades, a aquellos que les falta. Vamos a extender el plazo un poquitito más. En cuanto al foro de presentación, por favor, sin excepción, que vayan completando también con sus datos personales. También ya está disponible la actividad 2, que sería también completar un poco el foro de sugerencia, de consulta académica que tienen respecto a este curso de capacitación. Y también a partir de hoy ya estaría también disponible lo que sería el foro 3 y la actividad 3, ¿sí? A partir de hoy en adelante ya estaríamos ya trabajando a nivel más práctico de lo que sería la matriz de calidad de carreras de grado, ¿sí? Les doy nuevamente las bienvenidas a todos y si tienen alguna consulta en la presentación, en lo que vamos desarrollando, me pueden interrumpir sin ningún inconveniente, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla para dar un pequeño repaso de lo que sería este módulo 3 y hacer un poquitito de retroalimentación de la unidad anterior también, ¿sí? Módulo 3 que estaríamos ya hablando de lo que sería la dimensión uno, gobernanza de la carrera, ¿sí? Lo que sería justamente la matriz o la evaluación de criterios. Ya una vez cumplido justamente una de las etapas y elementos del proceso de autoevaluación, como habíamos mencionado, en las clases anteriores existen tres etapas y una de las etapas es justamente la primera que nos corresponde a nosotros, que es la conformación del comité con los perfiles requeridos, los compromisos y las funciones que estarían cumpliendo cada uno de los integrantes. Les recuerdo que ya existe también un manual de procedimientos para la composición y constitución y sesiones de trabajos de los comités de autoevaluación de carreras de grado de la Facultad de Politécnica. Entonces, eso sería también como un documento de referencia para cada carrera en cuanto a este proceso, ¿sí? Y para recordar un poco nada más, no nos olvidemos que los principios del modelo nacional hablan un poco de la relevancia, la integridad, la eficacia y la eficiencia. De esos cuatro principios prácticamente no estaríamos saliendo en todo lo que sería este proceso de autoevaluación hasta la culminación que sería justamente la visita de los pares evaluadores. Ok, en cuanto a la matriz para la evaluación de la calidad de carreras de grado, habíamos dicho que es una herramienta por medio de la cual se presenta el conjunto de criterios específicos que estaríamos justamente viendo por cada dimensión, ver un poco cómo se deberá lograr en cada uno de los componentes analizados y evaluados a través de indicadores precisos y por sobre todo medibles. Para evaluar justamente el cumplimiento de cada uno de esos criterios de calidad, la carrera deberá explicitar mediante evidencias verificables y claras por sobre todo y que responda justamente a cada indicador. Las fuentes de verificación pueden ser diversas, pero en todos los casos deben sustentar por sobre todo el logro del criterio de calidad establecido. Muchas veces por completar nada más adjuntamos evidencias que no responden al indicador que nos está mostrando la matriz en cada dimensión, ¿sí? Bueno, en cuanto a la estructura y delimitación, habíamos dicho que es una matriz estructurada que justamente se compone de dimensiones, componentes, criterios e indicadores y esa estructura están relacionados entre sí. Para recordar, justamente tenemos 5 dimensiones, cada dimensión tiene sus componentes, existen 14 componentes
30 criterios y 195 indicadores que debemos responder en todo este proceso de autoevaluación, ¿sí? Bueno, la dimensión uno que nos atañe el día de hoy, justamente vamos a estar hablando un poco sobre todo lo que sería la estructura de la dimensión uno. Habíamos dicho que tiene dos componentes. Habla un componente de organización que contiene dos criterios, que habla de la pertinencia de la estructura organizacional de la carrera, la eficacia e integridad en la aplicación de las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera. Y en el segundo componente de gestión, habla de la pertinencia y eficacia en la gestión del proyecto académico, la eficacia en la gestión del plan de desarrollo. No nos olvidemos que nuestro plan de desarrollo es justamente nuestra hoja de ruta a seguir. Después habla de la eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad. ¿Qué hacemos o qué tipos de actividades o gestión interna de calidad hacemos para el aseguramiento de la calidad? Y luego una eficacia en la gestión de la información y comunicación. Si existe comunicación interna y externa dentro de cada carrera, si las informaciones son difundidas, por qué medios son difundidas, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las fuentes técnicas e instrumentos que estaremos utilizando para la recolección de datos en el proceso de autoevaluación? Y el éxito de la autoevaluación se basa justamente en gran medida en la calidad de datos obtenidos. Si no tenemos buena calidad de datos obtenidos, prácticamente no respondemos plenamente a nuestros indicadores. Los datos deben ser suficientes para consolidar una información fidedigna sobre los atributos, características o cualidades establecidos en cada indicador. La información sobre los indicadores se encuentra en distintas fuentes, que serían documentos, personas, espacios físicos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué son las fuentes? Indican justamente el lugar, objeto o persona de los que se obtendrá la información. Y aquí hablamos de tres fuentes principales. Y hablamos lo que serían las fuentes documentales que estaríamos justamente anexando por cada indicador. Y para dar un poco de ejemplo de cuáles serían estas documentaciones, hablamos de legajos docentes, lo que sería también nuestros planes de estudios, nuestro proyecto educativo, que sí o sí debemos evidenciarlo. También podemos anexar registros de calificaciones, registro de asistencia de docentes, en este caso los libros de cátedras, ¿sí? Bases de datos, también podríamos incluir lo que serían la parte de recursos, lo que sería entonces la parte de fotografías, planos, videos, un ratito que sería justamente la parte documental como fuente de todas las documentaciones que debemos de tener para estar respondiendo a cada indicador. Y como segundo están lo que serían las personas. ¿Quiénes son esas personas que nos están ayudando como fuentes de información? Son justamente nuestros estudiantes, los directivos de cada carrera, los directivos de la institución, los docentes por sobre todo de las carreras, que son los que conocen el día a día de la carrera, son los que conocen justamente la complejidad de la carrera, la filosofía de la carrera. Después están por sobre todo los egresados. Ahí entramos lo que sería el seguimiento a egresados. ¿Qué están haciendo nuestros egresados después de salir de nuestra carrera? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están trabajando? Si realmente están trabajando en la profesión de la carrera que egresaron. Justamente si el perfil de salida de la carrera realmente cumple con los estándares de calidad de lo que sería el campo laboral. Y después están los empleadores, que justamente son los que van a estar evaluándoles a nuestros egresados. Y como tercera fuente de información serían justamente las observaciones. En este caso, ¿qué es lo que pueden observar nuestros pares evaluadores externos? Tendrían que venir a evaluar justamente nuestros laboratorios, nuestra biblioteca, nuestra sala de informática, si están todos los equipos, si funcionan todos los equipos por sobre todo, porque hay pares evaluadores que justamente mandan prender todas las máquinas para ver si realmente funcionan todas las computadoras.
En cuanto a las bibliotecas, qué cantidad de libros tenemos por cada estudiante, las oficinas, si son adecuadas, si hay un espacio suficiente, si la distribución es acorde a la cantidad de funcionarios que tiene la carrera, si los laboratorios están equipados realmente acorde a las exigencias de cada asignatura práctica en este caso, si los equipos en este caso están inventariados, por sobre todo no se olviden de ese aspecto muy fundamental también, que los equipos deben estar bien inventariados, hay que tener una lista de los equipos que se disponen en cada laboratorio. Debemos de tener un registro de las clases prácticas, quién es el docente que utiliza el laboratorio, la lista de los estudiantes que estuvieron en el laboratorio, si existe algún registro de cronograma de actividades de uso del laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y aquí entramos lo que sería justamente como ejemplo, siempre en la dimensión uno que habla un poco en el criterio uno de la pertinencia de la estructura organizacional de la carrera, y uno de los indicadores justamente menciona si la estructura organizacional responde a las exigencias de las carreras. Nuestra fuente va a ser documental, en este caso a modo de ejemplo nada más, sería el plan estratégico, manual de funciones, por sobre todo aquí podríamos justamente agregar algunos documentos más que la tarea o la actividad del día de hoy justamente se refiere a eso, de ver un poco qué tipo de documentos podríamos adicionar a estas fuentes como para responder al indicador. Después, en el segundo indicador, menciona si la estructura organizacional de la carrera es coherente con las necesidades de la carrera, dice. En cuanto a las evidencias documentales, podría ser el manual de cargos y funciones. En este caso sería justamente las personas, directivos, docentes, ver un poco la caracterización de nuestros directivos, la caracterización de nuestros docentes y de nuestro personal administrativo y de apoyo. ¿Sí? Bueno, en cuanto al tercer indicador, menciona un poco sobre la estructura organizacional de la carrera. Si permite una adecuada coordinación con todos los estamentos de la carrera para el logro de los objetivos. Y nuestra evidencia documental sería nuevamente manual de cargos y funciones. Serían justamente otra vez las personas, directivos, docentes, y en este caso ya incluiríamos lo que sería la parte estudiantil, ¿sí? Y en cuanto al cuarto indicador, si los cargos definidos en la estructura organizacional están cubiertos. Muy importante este indicador, estimados profesores, hay que tener de acuerdo a nuestro organigrama de cada carrera, todos, todas las dependencias deben estar cubiertos. El día de la visita de los pares evaluadores, todos los personales administrativos, docentes o directivos deben estar en cada dependencia asignada. Y en este caso, nuestra fuente documental sería justamente el manual de cargos y funciones nuevamente, los contratos o nombramientos de cada uno y planilla de salarios. Verá, este punto de planilla de salarios es opcional. En muchas ocasiones no es necesario enviar las planillas de salario también, porque son ya documentaciones muy internas también, pero teniendo en cuenta la ley de transparencia también no está de más enviar, pero muchas veces se obvia nomás ese documento. Bueno, hablamos de las técnicas justamente y dice que son procedimientos o actividades que se realizan con el fin de recoger información sobre el indicador evaluado. Y existen dos fuentes, la fuente cualitativa y las técnicas cuantitativas. En cuanto a las cualitativas, serían justamente esas entrevistas abiertas que hacemos, los grupos de discusión, la observación de participantes. Y en cuanto a lo que serían las cuantitativas, hablamos de encuestas, entrevistas estructuradas, observación estructurada, análisis documental. Todos los instrumentos que utilicemos también deben estar aprobados o también deben estar validados. Tienen que estar validados los instrumentos, ¿sí?
Bueno, y aquí otra vez a modo de ejemplo nada más, ya hablamos sobre las técnicas, ¿sí? Habíamos mencionado cuáles son los indicadores, cuáles son las fuentes y cuáles son los documentos que respaldan o responden a esos indicadores. Y en este momento le agregamos una columna más que sería de cuáles son las técnicas. En este caso serían análisis documental para el indicador uno y 2. En el indicador 2 hablamos ya de las entrevistas o de las encuestas que vamos realizando dentro de nuestra carrera o a nivel macro ya institucional. Y también ya en el indicador 3 y 4 hablamos justamente también de análisis documental. No olvidemos que hay que tener todo a mano también esos resultados de esas entrevistas o encuestas que solemos realizar, encuestas de satisfacción, ver un poco si los estudiantes están satisfechos justamente con el manejo de la carrera, si están satisfechos con la cantidad de personal administrativo o directivo que cuenta la carrera, etcétera, etcétera. En cuanto a los instrumentos, dice que son los medios u objetos utilizados para obtener la información, ejemplo, el cuestionario, lo que sería la lista de cotejo, una guía para la entrevista y cuáles son esas pautas de observación que vamos a estar utilizando en estos instrumentos. ¿Sí? Y aquí justamente agregamos para la última columna que sería de instrumentos en cuanto a los indicadores, sería una lista de cotejo. En cuanto al indicador 3 sería también lista de cotejo, una guía de entrevista y lo que sería el instrumento de cuestionario que estaríamos utilizando para responder a este indicador. Y también en el tercer indicador también menciona una lista de cotejo, una guía de entrevista y también cuestionarios para estar respondiendo a esos indicadores. Bueno, y por sobre todo debe haber coherencia, justamente lo que habíamos mencionado inicialmente. Debe haber una coherencia justamente entre las fuentes, entre las técnicas utilizadas y los instrumentos justamente también que vamos utilizando para justamente realizar la famosa triangulación que hacen justamente los pares evaluadores. Los pares evaluadores hacen una triangulación de acuerdo al informe final remitido, analizan documentalmente ese informe y vienen a constatar justamente en la evaluación externa ya dentro de la carrera. Y lo que hacen es justamente triangular si realmente lo que dijeron en su informe coincide con el análisis que ellos hicieron y vienen a hacer como un checklist ya nada más aquí en las entrevistas también con los actores clave de cada carrera. Bueno, y la determinación de la fuente de información implica justamente la selección de técnicas y el diseño, la validación de instrumentos, como le había mencionado, de cada instrumento que vamos a estar utilizando en este proceso, que deben estar validados de instrumentos apropiados por sobre todo que respondan a esos indicadores. Y aquí lo que le estuve mencionando recién habla de la triangulación de la información. La triangulación es la combinación de dos o más datos, como le estuve mencionando, es el informe remitido, el análisis del par evaluador, el análisis documental y luego vienen a constatar in situ aquí en nuestra institución. Bueno, con el propósito justamente de detectar patrones de convergencia para desarrollar un juicio global en el objeto de evaluación. Y aquí justamente un claro ejemplo, damos como indicador los cargos definidos en la estructura organizacional están cubiertos. Nosotros en nuestros informes podemos decir que están cubiertos, ¿sí? Pero tenemos una evaluación, una encuesta que se había realizado a los estudiantes y el 98% de los estudiantes afirmaron que la carrera no cuenta con un director. Pero nosotros en nuestro informe final que remitimos a la agencia, se puso o se asentó que sí cuenta con un director de la carrera. En cuanto a la observación del comité, justamente observa la ausencia de un director de la carrera y el análisis documental se constatan contratos para todos los cargos definidos en el organigrama, pero justamente no condice con lo que dijeron los estudiantes y tampoco con esa observación documental que hicieron los pares evaluadores. Entonces, hay que tener un poco de atención en ese aspecto
estimados profesores, para la hora de justamente hacer las observaciones por indicadores y adjuntar las documentaciones que respondan a ese indicador. Que no haya sesgos en ese sentido. Bueno, la valoración de indicadores justamente son las encuestas de estudiantes, la revisión documental y las observaciones que van haciendo los pares evaluadores. A modo de síntesis, justamente los cargos definidos en la estructura organizacional están cubiertos. Habla de unas características, atributos o cualidades del indicador, lo que sería la estructura organizacional, donde se encuentra la información justamente en los documentos, en las personas, en las observaciones que vamos haciendo. Si todos los cargos que figuran en el organigrama están cubiertos, justamente si las personas son idóneas para estar cubriendo cada dependencia, realizar esa caracterización del personal administrativo, docente y directivos también. Después tenemos lo que sería el juzgamiento del grado del cumplimiento del indicador. Y aquí es donde entramos justamente a juzgar lo que sería de acuerdo a la recolección y procesamiento de datos que vamos obteniendo en este proceso. Si en nuestro primer indicador completamos con todo lo que sería el organigrama, el manual de funciones, los nombramientos de cada personal de cada carrera, entonces nuestro cumplimiento o juzgamiento sería pleno, ¿sí? Cuando uno o más documentos no obtenemos, nuestro juzgamiento cumple parcialmente. Y cuando no tenemos ninguno de esos documentos para responder al indicador, no cumple, ¿sí? Y entonces ahí es que van haciendo la sumatoria cuantitativa y van haciendo la parte ya promedio, la matriz de calidad que ya está justamente formulado como para saber ya en un proceso final si cómo estamos en realidad, si ya con esas informaciones que vamos a remitir a la agencia estamos como para acreditar o estamos como para postergar o estamos para no acreditar. Pero en este caso tenemos que acreditar todas nuestras carreras. Para eso es que desde la Dirección de Excelencia Institucional estamos abocados a direccionarles, acompañarles a ustedes, a orientarles en este proceso. Y por eso que insistimos mucho e insisto también yo con ustedes en que si tienen alguna duda, algún inconveniente en estos procesos, estoy 24/7 para tratar de disipar todas las dudas y ayudarles en todo este proceso y que todos, por sobre todo, salgamos airosos y acreditemos todas nuestras carreras. Bueno, muchas gracias. Este es lo que sería justamente el módulo duda en cuanto a lo que sería... Profe Eduardo Domingo, adelante, profe. Disculpe, no estuve mirando nomás su... Sí, sin problema, profe, gracias. Sí, la pregunta que me surge acá es la fase documental de, sobre todo, poder explicar que tenemos tantos contratados, o sea, la parte organizacional, vamos a llamarla así. Cada carrera debería tener entonces una especie de archivo duplicado de lo que podría ser talentos humanos o recursos humanos igual allí, o eso se puede derivar y decir, bueno, tengo un asociado que es talento humano y vayan a preguntarle a él. No sé si No, profe. se entiende, profe. Sí, No, tú no te escucho, no te estoy escuchando, profe. Muy buena pregunta, profe. Muy buena pregunta. Cada carrera debe de tener su organización documental, ya sea por dimensiones, su bibliorato por dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5. ¿Sí? Porque las preguntas o los pares evaluadores van a venir a preguntar directamente a la carrera. Si bien van a Ya. tener entrevistas con los responsables de cada dependencia, ¿verdad? Pero ahí viene la famosa triangulación, vienen a constatar si cada carrera dispone de esas documentaciones, si realmente están realizando ya que mencionó talento humano, evaluación de desempeño de su personal administrativo. ¿Cuáles fueron los resultados de esa evaluación?
Si la carrera dispone de esos resultados, ¿qué hizo la carrera en cuanto a esos resultados? Si tuvo como una retroalimentación con cada personal, si esas debilidades detectadas en esa evaluación de desempeño sirvieron para realizar planes de mejora justamente. Entonces, todas esas documentaciones deben estar concentradas en cada carrera. Porque como el sistema de autoevaluación, habíamos dicho en la primera unidad, que es cíclico y sistémico, o sea, abarcamos cohortes, entonces los pares evaluadores pueden venir a solicitar. Si la carrera está entrando en un proceso de autoevaluación de la cohorte, estamos 2022, 2016, 2022, entonces los pares evaluadores pueden solicitar documentos del 2018. ¿Cómo salió la evaluación del 2018? La evaluación de desempeño y pedir una evaluación de desempeño del 2021. Hacer un poco ese cruce de esa información. Entonces, para ver si realmente se mejoró o se hicieron o se realizaron acciones para la mejora en ese sentido. Excelente, profe, gracias. Vaya que, profe. ¿Alguna consulta? ¿Otra duda que tengan? Lo que quiero es alentarles justamente que este curso les sirva a ustedes para que cuando arranquen con este proceso ya les sea por lo menos un poquitito más fácil de estar respondiendo esos indicadores, de planificar sus actividades, de saber por lo menos ya cuáles son las documentaciones que vamos necesitando en cuanto a cada indicador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe Mingo, adelante, profe. Sí, me disculpo por preguntón, profe, pero No, por favor. eh, Yo quiero que nosotros, aprovechen sí que este momento de que estamos teniendo sincrónicamente este curso para que justamente podamos disipar todas las dudas. La idea es justamente, como les dije recién, que ustedes en el momento que inicien su proceso de autoevaluación ya tengan por lo menos ya una idea de cómo es el proceso, que vayan internalizando todo lo que vamos diciendo cada semana y que justamente esas actividades que vamos realizando ya nos sirva a nosotros de ejemplo para tratar de replicar nada más ya en el momento clave. sí, señor. Justamente mi pregunta iba a una fase un poco anterior, que era el tema de la, no sé si llamarle tal vez la planificación del tema administrativo. En esta parte algo tiene que ver o ingresa también en un indicador del tema financiero, por ejemplo, si es que hay alguna planificación de compra de libros. Estoy hablando más bien de la parte de docente, pero veo que hay mucho también de parte administrativa. Entonces digo, Sí. en algún momento los padres van a venir a decir, pero presupuestaron el salario de los profesores para el año que viene, por ejemplo. No sé si está claro. Existe, profe, un indicador justamente explícitamente en la dimensión 4 que habla de la parte de recursos. El indicador menciona si la carrera dispone de un presupuesto. Estuvimos haciendo desde mi incorporación en abril, estuvimos viendo a esas carreras que van a tener visitas externas en este año. Justamente estuvimos analizando un poco esas debilidades que fueron detectadas en ese proceso y coincidentemente las debilidades fueron comunes en esas tres carreras, que ninguna carrera dispone de un presupuesto eh, explícitamente de la carrera. O sea, cada carrera debe tener un presupuesto. En ese caso, un presupuesto para investigación, un presupuesto Ujú. para todos los proyectos de extensión, un presupuesto justamente para la parte administrativa, docentes, tema de contrataciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratar también de ver un mecanismo que de la parte administrativa que justamente haga independientemente para cada carrera un presupuesto. Y esos son documentos, profe, que justamente vamos a estar necesitando y que estaríamos realizando de acuerdo a nuestra planificación y ver a quiénes son los responsables
de remitirnos esas documentaciones para poder responder a esos indicadores. Excelente, excelente, profe, gracias. Cualquier cosa también tienen mi número, escríbanme sin ningún problema o me llaman si tienen duda, lo que les podamos ayudar, ¿sí? Aprovecho también para el tema de, ya que tocamos el tema de investigación, que vayan realizando o viendo una propuesta de líneas de investigación para cada carrera, porque también existe un indicador si pregunta si la carrera dispone de líneas de investigación. Entonces, si pueden por favor remitir lo antes posible, como para que tengamos ya bien oficializado y documentado eso. Entonces, por lo menos tener ya una línea de investigación por cada carrera, ¿sí? En ese caso no hay que tener en cuenta nada más que para definir las líneas de investigación debemos de tener en cuenta lo que sería justamente la misión y visión y los ejes estratégicos de la institución, lo que sería nuestra malla curricular de la carrera y que justamente esas líneas de investigación respondan a nuestro perfil de salida o lo que sería nuestro perfil de egreso de la carrera. Por sobre todo esas competencias establecidas y sin descuidar, señores docentes, sin descuidar justamente esas necesidades y demandas de la sociedad. ¿Sí? Justamente son todos esos datos que van a estar solicitando los pares evaluadores, porque tenemos también en el último indicador, que sería el indicador número 5, donde habla justamente del impacto y de los resultados. Y ahí justamente hablamos de los resultados de los proyectos de investigación, de los resultados de los proyectos de extensión que vamos realizando dentro de nuestra carrera. Profe Carlos, adelante, profe. Gracias, profe. En relación a la necesidad de contar con líneas de investigación, en lo que respecta a la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, con el profesor Max Pastén estamos gestionando, de hecho creo que ya se conformó un grupo de investigación, o creo que está como grupo de investigación en formación en ciencias del cambio global, que es que insertamos en el área de investigación dentro de la facultad, en donde nosotros establecimos básicamente 6 líneas de investigación. Estas son independientes a las que debemos de tener dentro de la carrera o puede ser utilizado como línea de investigación de la carrera independientemente que forme parte de un grupo de investigación dentro del área de investigación de la facultad. Así mismo, profe. Eso debería justamente, si ya tienen 6 líneas de investigación que van a ser utilizados justamente por este grupo y que van a estar implementando dentro de la carrera, lo que sería la parte de usted es formalizar nada más ya esas 6 líneas de investigación. Enviar la propuesta a la Dirección de Excelencia Institucional y desde esa dirección justamente hacemos los trámites pertinentes para su aprobación. Entonces la carrera de Ciencias Atmosféricas ya tiene su línea de investigación propia. La idea es tratar de hacer áreas temáticas genéricas ya para todas las carreras, que permee todas las carreras y que de esos ejes temáticos justamente salgan esas líneas de investigación y que usted me está mencionando ahora que tienen 6 líneas de investigación. Entonces lo que sería es enviar la propuesta nada más ya, profe Carlos. Ya, ahora acabo de revisar la página web y veo que está como un grupo en formación. Sí. Esto no es un impedimento para considerar esas líneas de investigación como básicas, introductorias, o sea, que podamos introducir como parte de línea de investigación de la carrera. Es totalmente independiente, profe. Les quiero mostrar nada más. El indicador es claro, profe, en ese aspecto. Porque el indicador pregunta directamente si la carrera dispone de líneas de investigación. Les voy a presentar un ratito nada más para mostrarles lo que sería justamente también. Este es el formato de informe de autoevaluación que estaríamos utilizando
para completar el proceso de autoevaluación. Habla de un poco de la identificación de lo que sería toda la parte institucional, quiénes son los miembros del comité de autoevaluación, ¿sí? Un técnico de enlace y su correo electrónico, ¿sí? Para la parte de informe institucional, donde habla un poco lo que le estuve mencionando, ver un poco los datos de una cohorte. En este caso pregunta un poco sobre la cantidad de alumnos, cantidad total de alumnos por año, los nuevos ingresantes, los nuevos egresados, etcétera, etcétera. Después habla un poco del comité de autoevaluación, quiénes son los integrantes nuevamente. Como les estuve diciendo, este formato ya está formulado. Una vez que completemos aquí, ya directamente les salta, o le tendría que haber saltado aquí, ¿sí? Entonces sería nada más que llenar eso. Bueno, después tenemos una parte introductoria, ¿verdad? De la carrera, nuevamente la descripción del proceso que ustedes fueron pasando. En este caso pueden mencionar que hubo una capacitación justamente previa al proceso de autoevaluación, que después de la inscripción fuimos planificando de acuerdo a nuestras actividades y recolección de datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí justamente se menciona también lo que sería la estructura básica de nuestro plan de estudio, lo que sería nuestro proyecto educativo. Habla de la estructura básica, la duración de la carrera, los ciclos de formación, la pasantía supervisada, el trabajo de grado, en qué consiste, los contenidos complementarios, los contenidos optativos y la infraestructura mínima para prácticas, equipamientos e insumos básicos, ¿sí? Bueno, voy directamente en la dimensión 2. Aquí plan de estudio, un ratito, proceso de formación académica. Aquí está. Las líneas de investigación de la carrera están definidas, dice el profe. Aquí justamente. Entonces, si nosotros tenemos definido eso por un documento o resolución de aprobación, que las 6 líneas de investigación de ciencia atmosférica están aprobadas y son tal cosa. Cambio global, gas de efecto invernadero. Digo cualquier cosa, pero es a modo de ejemplificar nada más. ¿Sí? Entonces, aquí lo que le ponemos en la observación, que se cuenta, que la carrera cuenta con líneas de investigación. La carrera cuenta con líneas de investigación que fue aprobada por resolución número tal. Y aquí ponemos como medio de verificación la resolución número ya. Y eso es lo que sería nuestra y ahí ya estaríamos respondiendo lo que sería este indicador. Luego pregunta justamente, por eso decía también, todos los indicadores están entrelazados o concatenados entre sí. Un indicador responde al indicador anterior o responde a un indicador posterior. ¿Sí? Entonces aquí pregunta también si los proyectos de investigación desarrollados responden justamente a esas líneas de investigación definidas por la carrera. ¿Sí? Entonces, ahí justamente vamos a estar mencionando que se estuvieron realizando trabajos de investigación, un proyecto de investigación de captación de carbono dentro del campus universitario, etcétera, etcétera, y que responde a una de las líneas de investigación que tenemos aprobada por resolución tal. Y aquí mencionamos el proyecto de detección de carbono, ¿sí? Entonces, y el resultado vamos a estar mencionando eso en la dimensión 5. Y como le estuve diciendo, por eso es que hay que tener en cuenta un poco esa a la hora de elaborar las líneas de investigación, hay que mirar un poco esas necesidades de nuestro medio externo. Entonces, porque aquí también preguntan si los proyectos de investigación responden justamente a esas necesidades del medio externo. Y después, si los proyectos de investigación cuentan con los recursos para su realización. Y aquí entra lo que justamente preguntó el profe Mingo,
Si cada carrera debe tener sus recursos, sí, debe de contar con un recurso o un presupuesto por carrera. Y eso es cuestión de ir trabajando, ya que tenemos tiempo en este proceso, ya de ir solicitando eso, ver que sea realmente específicamente para cada carrera. No sé si fue claro ahí, profe Carlos, su consulta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que veo es que se necesita una resolución que apruebe el grupo de investigación con sus respectivas directrices. Sí, Entonces, voy a conversar un poco con el mire, coordinador, con el director de la carrera, con Max Pastén, con el profe Max, a ver cómo podemos eso formalizar o en qué estadio se encuentra en este momento, de tal manera tener eso como un requisito cumplido dentro de lo que se establece como un probable checklist del par evaluador. Así es que voy a tomar en cuenta eso. Gracias, profe. dale, profe, muchas gracias. Y aguardamos, profe, la propuesta de la carrera en cuanto a las líneas de investigación. Sí, voy a averiguar cuál es el paso administrativo. Entiendo que debe haber, y sinceramente desconozco. Voy a averiguar eso, a ver de dónde tiene que salir la nota hacia dónde tiene que estar dirigido, a quién y formalizar eso. Sí, justamente nos acompaña ya también el director de la Dirección de Excelencia Institucional. Buenas tardes, profe César. Muy buenas Buenas noches, mi noches ya. estimado profesor licenciado Arturo Estigarribia. Un placer de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje dentro del contexto de capacitación que estamos llevando adelante desde la Dirección de Excelencia Institucional, para poder enriquecernos mutuamente con todo lo que tenga que ver con el proceso de evaluación de las carreras de grado. Así que un placer de compartir con todos ustedes este espacio, Arturo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ya justamente estamos ya en una etapa de cierre de este módulo del día de hoy. Entonces, estamos aquí disipando algunas dudas también que tienen los miembros de cada comité, de cada carrera, y tratando justamente de orientarles en este proceso como para que en la hora de la verdad ya definitiva en este proceso ya les sea un poco, por lo menos un poco más fácil el desarrollo de estas actividades. Excelente, profesor. Solamente que quería resaltar un poquitito más de que la tarea del comité de autoevaluación es una tarea en el sentido muy amplio, una tarea que requiere mucha responsabilidad sobre el hecho de que tenemos que ir viendo de qué manera se cumple cada uno de los indicadores expuestos en la matriz de evaluación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy objetivos y dejar de lado esa parte subjetiva, el amor propio que uno tiene, ¿verdad? Porque uno pues quiere que se cumpla todo, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy realistas, ¿verdad? Y cada uno de las comisiones, de los comités de autoevaluación tienen sus peculiaridades y sus particularidades, ¿verdad? Hay indicadores que evidentemente se vinculan con la parte institucional, ¿verdad? Pero hay otros indicadores que se vinculan netamente con la parte de la gestión de cada una de las carreras, ¿verdad? Y ahí es lo que nosotros desde Excelencia Institucional necesitamos apoderarnos de la realidad de cada una de las carreras y ir acompañándoles en todo este proceso de autoevaluación, ¿verdad? Estas tres carreras que están participando ahora de esta primera convocatoria son las carreras de ciencias atmosféricas, de ciencias de la información y de gestión de la hospitalidad filial Villarrica, ¿verdad? Estas son con fines diagnósticos en el sentido interno, porque surgieron varias resoluciones de parte de la ANEAES
¿verdad? Que nosotros en primera instancia nos inscribimos, pero después la ANEAES exigió las cuestiones de arancelarias y eso en verdad repercute en la parte administrativa y presupuestaria de nuestra facultad, ¿verdad? Por eso que la máxima autoridad, que es la señora decana, en este tiempo decidió nada más que hacer ese diagnóstico interno, ¿verdad? Con el sentido de reconocer nuestras debilidades y a partir de ahí ir construyendo en adelante, ¿verdad? Porque es muy importante el hecho de reconocer nuestras debilidades y a partir de ahí fortalecernos en el más profundo sentido de la palabra para que luego nos podamos presentar ya con mayor entusiasmo y con mucha más fortaleza y con mucha más fuerza, ¿verdad? Esa básicamente es la intención de ahora en más, ¿verdad? Y de continuar este proceso, por eso estamos haciendo esta capacitación de manera virtual y luego lo vamos a ir enriqueciendo ya con encuentros virtuales, porque hay mucho que aprender en el día a día, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes puedan sentir todo el apoyo de la Dirección de Excelencia Institucional que le vamos a estar acompañando en el día a día y más con el profesor Arturo para que podamos cumplir con todas las expectativas y lograr esa anhelada certificación de la calidad de cada una de las carreras. Esa nada más quería complementar a todo lo que estabas mencionando, estimado Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe César, por su alocución, muy oportuna, por sobre todo. Bueno, ¿alguna consulta o duda más que tengan como para ir cerrando el día de hoy lo que sería el módulo 3? Bueno, profe Mingo. No, profe, por el momento quería decir más que estamos batallando así como el Quijote y Sancho Panza que tenés ahí detrás. Entonces, en cualquier momento vamos a agarrar un molino de viento y te vamos a molestar. Por favor, a las órdenes, como les estuve mencionando, 24/7 en lo que les pueda orientar, disipar todas las dudas, justamente aprovechando que está el profe César también. Desde la dirección estamos justamente para orientar este proceso, para, como dijo el profe, en el día a día tratar de justamente responder a esos indicadores, completar con todas las evidencias necesarias y tener justamente un diagnóstico y un panorama bien objetivo por sobre todo, como para ya tratar de proyectarnos a una perspectiva ya con fines de acreditación para una próxima evaluación, ¿sí? Bueno, la actividad 3 está disponible en la plataforma de Educa. Por favor, vayan completando, les insto, les acompaño también en la semana para que vayan completando las tareas. Es grupal justamente ya adentrándonos ya a la parte taller y reconocimiento de este formato justamente de informe de autoevaluación. Entonces ya estarían ya viendo un poco cuáles son las dimensiones que estaríamos cada semana. Hoy nos toca la dimensión 1, la próxima semana entramos en lo que sería la columna vertebral de este formato que sería la parte del proyecto académico, donde justamente estaremos también hablando indicador por indicador y cómo estaríamos respondiendo eso para que justamente podamos recolectar una vez analizado esos indicadores, ver un poco qué documentaciones requerir y a qué dependencias solicitar esas documentaciones. Ok, bueno, estimados profesores, de mi parte, agradecido nuevamente por esta semana de compartir con ustedes. Espero que haya sido lo más clarificador posible en este módulo 3 y siempre a las órdenes desde la dirección con el profesor doctor César Darío Cabrera.
Muchas gracias. Hasta la próxima entonces, profe. Hasta la próxima, profe. Un placer. Buen fin de Hasta la semana. próxima.